Obligada a casarse con el jefe de la mafia, esperaba crueldad, no esto. La sangre manchó los escalones impecables del altar, pero a Dominique Rossi solo le importaba la novia rellenita que temblaba, aferrada a su ramo destrozado. Ella esperaba encontrarse con un monstruo que se burlaría de sus curvas y aplastaría su espíritu. En cambio, se casó con un capo despiadado que masacraba a cualquiera que se atreviera a mirarla con falta de respeto. La lluvia golpeaba las ventanas agrietadas de las oficinas de Gallagher Frat en Brooklyn, reflejando la realidad que se hundía adentro. Penélope Gallagher, a quien todos conocían simplemente como Penny, estaba de pie en la puerta, con una pila de facturas sin pagar apretada contra el pecho. Era una mujer callada, de voz suave, de 24 años, que escondía sus curvas generosas bajo suéteres holgados y mezclilla ancha. Durante años había soportado los susurros crueles de la sociedad sobre su peso, encogiéndose hasta el fondo para evitar cualquier mirada. Horneaba pasteles, llevaba las cuentas de la empresa de transporte fracasada de su padre, y no pedía nada a cambio. Su padre, Thomas Gallagher, era un hombre consumido por sus propios vicios. El olor a bourbon barato y humo de cigarro rancio se le pegaba como una segunda piel. Hoy, sin embargo, la oficina olía a otra cosa, miedo crudo, paralizante. Sentado frente a Thomas estaba Dominique Rossi. Dominique no se parecía a las caricaturas de mafiosos que se ven en las películas. Vestía un traje brioni gris carbón, hecho a la medida, que se ajustaba perfectamente a su cuerpo amplio y musculoso. Su cabello oscuro estaba peinado con precisión, y sus facciones aristocráticas y afiladas parecían más de una pasarela de moda que del bajo mundo áspero de la Cosa Nostra neoyorquina. Aún así, sus ojos, de un gris pálido y escalofriante, estaban completamente vacíos de calidez. Eran los ojos de un depredador. Como jefe del sindicato Rossi, Dominique se había ganado el apodo de la mano de hierro, controlando los muelles, los sindicatos laborales y los casinos clandestinos desde Staten Island hasta Queens. Penny se congeló al captar la escena. Dos hombres enormes con abrigos a la medida, Lorenzo Bianchi y Matteo Costa, flanqueaban la puerta, las manos descansando de forma amenazante dentro de sus sacos. $3.8 millones, Thomas. La voz de Dominique era un murmullo bajo y melódico, demasiado calmado para la tensión que asfixiaba el cuarto. Eso es lo que le debes a mi organización. Pediste préstamo sobre camiones que no eres dueño, una bodega a punto de embargo, y una carga que jamás existió. No soy un hombre paciente. Thomas sudaba profusamente, las manos temblando mientras se secaba la frente con un pañuelo sucio. Señor Rossi, por favor. Los caballos simplemente no me favorecieron este mes. Tengo un cargamento llegando de Baltimore la próxima semana. Es legítimo, se lo juro. Le puedo dar el 20% del corte. El 20% de nada es nada, respondió Dominique, inclinándose ligeramente hacia adelante. El movimiento hizo que Thomas se estremeciera. No quiero tus excusas. Quiero mi dinero, o quiero el equivalente en sangre. Esos fueron los términos que aceptaste cuando te sentaste en mis mesas. Penny sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Dio un paso tentativo hacia atrás, esperando escabullirse, pero una duela crujió bajo sus tenis gastados. Los ojos pálidos de Dominique se clavaron en ella de golpe. El cambio en su atención fue instantáneo y aterrador. La evaluó de un vistazo, desde su moño despeinado color caoba hasta sus jeans desteñidos. Penny se cruzó de brazos sobre el estómago, un hábito defensivo que había desarrollado desde la secundaria, las mejillas ardiéndole de humillación bajo el escrutinio intenso de él. ¿Y quién es ella?, preguntó Dominique, su tono cambiando de negocios fríos a curiosidad silenciosa. Es mi hija, Penélope, tartamudeó Thomas, los ojos yendo frenéticos entre Dominique y Penny. De repente, un brillo enfermizo de desesperación se encendió en los ojos de Thomas. Era la mirada de un hombre ahogándose que ve una balsa, aunque esa balsa fuera su propia sangre. Es una buena chica, señor Rossi. Trabajadora, callada, nunca se ha metido en problemas. Dominique inclinó la cabeza, sin apartar la mirada de Penny. ¿Por qué me dices esto? Bueno, la comisión. Thomas soltó las palabras, atropellándose. Don Carmine y los jefes mayores, ellos no respetan a un jefe sin familia. He escuchado los rumores, señor Rossi. Dicen que necesita una esposa para consolidar su lugar a la cabeza de la mesa. Una esposa respetable, tradicional. Alguien que no haga preguntas. Alguien que se mantenga fuera del camino. El corazón de Penny golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado.
Papá, ¿qué estás haciendo?, susurró, el horror ahogándole la voz. Cállate, Penny, espetó Thomas, antes de girarse con una mirada suplicante y patética hacia el jefe de la mafia. Llévesela. Cásese con ella. Borre mi deuda. Es virgen. Sabe cocinar. Sabe quedarse callada. Le va a dar la imagen respetable que necesita frente a la vieja guardia. Y no le va a causar ni una pizca de dolor de cabeza. No es como esas esposas de mafiosos escandalosas y llamativas. El silencio que siguió fue absoluto. Penny sintió que las lágrimas le picaban los ojos, la traición definitiva cortándole el pecho. Su propio padre la estaba intercambiando como una pieza de maquinaria defectuosa para salvar su propio pellejo. Esperó a que Dominique se riera, a que se burlara de su figura llena, a que dijera lo obvio, que un millonario poderoso e imponente como él jamás querría a una pastelera rellenita e insignificante como esposa. Dominique se puso de pie lentamente. Se acercó a Penny, su tamaño eclipsando la luz de la ventana. Ella cerró los ojos con fuerza, esperando el insulto, esperando el rechazo que había definido toda su vida. En cambio, una mano grande y callosa le levantó suavemente la barbilla. Penny abrió los ojos y encontró a Dominique mirándola desde arriba, su expresión indescifrable. Su pulgar le limpió una lágrima perdida de la mejilla, el contacto sorprendentemente tierno comparado con la reputación violenta que lo precedía. 3.8 millones, murmuró Dominique, sus ojos clavados en los de ella. No miró su cuerpo con asco. Miró su rostro con una intensidad extraña y oscura. Bajó la mano y se giró de nuevo hacia el padre de ella. La deuda está saldada. Empaca sus cosas. Mis hombres vendrán por ella esta noche. Espere, jadeó Penny, encontrando una pizca de valentía. Yo no soy una propiedad. No puede simplemente. La mirada de Dominique la clavó en su sitio. Tu padre acaba de vender tu vida, Penélope. Yo la compré. Ahora perteneces a la familia Rossi. Empaca tus maletas, o dejaré que Lorenzo arrastre a tu padre al callejón y cobre su pago en extremidades. La decisión es completamente tuya. No esperó su respuesta. Dominique salió de la oficina, sus hombres siguiéndolo como sombras silenciosas, dejando a Penny atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. La boda se llevó a cabo exactamente 5 días después. No hubo romance, no hubo una planeación alegre, y desde luego no hubo amor. Penny se sentía como un cordero siendo conducido al matadero. La habían encerrado en un penthouse de lujo en el St. Regis, vigilada las 24 horas por hombres armados que nunca hablaban. Habían enviado a una sastre francesa aterradoramente eficiente, llamada Madame Genevieve, para tomarle las medidas. Penny esperaba que la sastre suspirara ante su cintura, o hiciera comentarios pasivo-agresivos sobre ensanchar las costuras, como solían hacer las empleadas de las boutiques. En cambio, la sastre la trató como a la realeza, confeccionando un vestido magnífico de línea A, en satín de duquesa y encaje chantilly, que abrazaba las curvas de Penny a la perfección y la hacía lucir como una verdadera reina. La ceremonia en la antigua catedral de San Patricio fue un torbellino de flashes de cámaras, incienso pesado, y filas de hombres peligrosos en trajes oscuros. Dominique estaba de pie en el altar, luciendo como un dios oscuro, el rostro convertido en una máscara de indiferencia estoica. Cuando le deslizó el enorme anillo de diamante de 6 quilates en el dedo tembloroso, su piel estaba tibia, pero sus ojos permanecían resguardados. Intercambiaron votos frente a don Carmine Falcone, el envejecido y despiadado jefe de jefes, que asintió con aprobación ante la unión. Fue en la recepción, celebrada en el salón de baile lujoso del Hotel Plaza, donde la realidad de su nueva vida se hizo verdaderamente presente. Penny se sentó en la mesa principal, sintiéndose completamente fuera de lugar. Las otras esposas e hijas de la mafia, mujeres como Francesca Romano e Isabella Russo, chorreaban diamantes, lucían figuras talla cero, vestidos de diseñador y sonrisas afiladas y calculadoras. Cuando Dominique se alejó a hablar con un capo de Chicago, las mujeres se le fueron encima. Francesca, una morena despampanante pero venenosa, casada con un lugarteniente de los Rossi llamado Carlo, se recargó contra la mesa, girando su copa de champán. Vaya, sí que eres una sorpresa, ronroneó Francesca, sus ojos recorriendo la figura de Penny con un desdén mal disimulado. Todas nos preguntábamos qué tipo de mujer elegiría Dominique. Supongo que cuando necesitas una yegua de cría desesperada y dócil, no puedes ser exigente. Dime, ¿venden vestidos de novia en el departamento de tallas grandes, o tuvieron que coser 2 juntos?
Algunas de las mujeres alrededor soltaron risitas. El rostro de Penny ardió de vergüenza. Bajó la mirada hacia sus manos, el peso familiar del odio hacia sí misma aplastándole el espíritu. Estaba a punto de disculparse para esconderse en el baño, su mecanismo de defensa de toda la vida, cuando la temperatura del cuarto pareció desplomarse. La música no se detuvo, pero el silencio en su mesa se volvió absoluto. Dominique había regresado. Se paró detrás de la silla de Penny, sus manos enormes descansando sobre los hombros de ella. El peso protector de su presencia le mandó una onda de choque por todo el cuerpo. Miró a Francesca, sus ojos grises vacíos de cualquier emoción humana. «Carlo», dijo Dominique, su voz baja, pero cortando el ruido ambiental del salón como una navaja. Carlo Romano, el esposo de Francesca, corrió hacia ellos, el rostro pálido al instante. «Sí, jefe». «Tu esposa», dijo Dominique, sus pulgares trazando suavemente, casi sin darse cuenta, círculos calmantes sobre la seda que cubría los hombros de Penny. «Tiene un problema con la vista. Parece que le cuesta trabajo reconocer a la nueva reina del sindicato». La sonrisa presumida de Francesca se desvaneció, reemplazada por puro terror. «Dominique, solo estábamos platicando». «¿Me vas a decir don Rossi?», gruñó Dominique. La violencia repentina en su tono hizo que todos a 6 metros a la redonda se estremecieran. «Y a mi esposa la vas a llamar señora Rossi. Vas a mirar al piso cuando ella pase a tu lado. Si alguna vez escucho que le has hablado con algo menos que reverencia absoluta, Carlos será viudo antes de que se ponga el sol. ¿Me entiendes?» Francesca temblaba con violencia. «Sí, don Rossi». «Pídele perdón», ordenó Dominique. «De rodillas». Penny jadeó, girando la cabeza. «Dominique, no, está bien, de verdad». «No está bien, Penélope», la interrumpió él, su voz suavizándose apenas una fracción para ella. Volvió a mirar al lugarteniente. «Carlo, pon a tu esposa en el piso». En una demostración horripilante de poder absoluto, Carlo agarró la muñeca de su esposa y la obligó a arrodillarse frente a la silla de Penny, justo en medio del salón de baile repleto de gente. Francesca, sollozando en silencio sobre su vestido de diseñador, susurró: «Lo siento mucho, señora Rossi. Perdóneme». Dominique no volvió a mirarlos. Simplemente ordenó a sus hombres que escoltaran a los Romano fuera del edificio. Penny se quedó paralizada, el corazón acelerado. Él no se había burlado de ella. No había estado de acuerdo con ellas. Había incendiado la tierra entera para proteger su dignidad. Esa noche llegaron al complejo Rossi, una finca enorme como una fortaleza sobre los acantilados de Staten Island. Penny se paró incómoda en el vestíbulo, su maleta a su lado, aterrada de lo que implicaba la noche de bodas. Sabía lo que esperaban los hombres. Sabía por qué la habían vendido. Dominique la guió por la escalera amplia y se detuvo frente a una pesada puerta de roble. La abrió, revelando un dormitorio enorme y hermosamente decorado en tonos suaves de rosa palo y dorado. «Este es tu cuarto», dijo Dominique en voz baja. Penny parpadeó, confundida. «¿Y dónde está el tuyo?» «Al final del pasillo», respondió él, aflojándose la corbata de seda. Se giró para verla de frente, su expresión seria. «Penélope, escúchame con cuidado. Sé lo que te dijo tu padre. Sé que crees que te vendieron a un monstruo para usarte como juguete». Se acercó un poco más, su figura imponente proyectando una sombra sobre ella, pero no la tocó. «Necesitaba una esposa para asegurar mi imperio. Tú necesitabas que te rescataran de un padre que eventualmente te habría vendido a alguien mucho peor que yo. No voy a forzarte. Vas a cerrar tu puerta con seguro cada noche, y vas a dormir en paz. Pero no te confundas, ahora llevas mi apellido. Fuera de estos muros, me perteneces, y por eso, eres un blanco». Estiró la mano, sus nudillos rozando ligeramente la mejilla de ella, mandándole una descarga eléctrica por la columna. «Jamás voy a dejar que nadie te lastime, se burle de ti o te falte al respeto», prometió Dominique, su voz un juramento oscuro y solemne. «Dentro de esta casa, estás a salvo. Pero allá afuera, la familia Moretti y mis rivales van a buscar cualquier debilidad. Voy a ser tu escudo, pero tienes que confiar en mí. ¿Entiendes?» Penny levantó la vista hacia los ojos del hombre más peligroso de Nueva York, un hombre que la había comprado como propiedad, pero que en ese momento le estaba ofreciendo la primera pizca de respeto y protección genuinos que había conocido en toda su vida. Lentamente, asintió. «Bien», dijo Dominique, dando un paso atrás. «Cierra la puerta con seguro,
Penélope. Mañana empieza tu vida verdadera. Las semanas se convirtieron en meses dentro de la fortaleza de Staten Island, y Penny poco a poco fue entendiendo que su jaula dorada era, en realidad, un santuario. Había esperado aislamiento, crueldad, exigencias frías. En cambio, Dominique Rossi le brindaba una seguridad tranquila e inquebrantable que ella nunca había conocido en sus 24 años de vida. Le dio acceso ilimitado a una tarjeta American Express negra, indicándole que rediseñara el complejo estéril y masculino, convirtiéndolo en un hogar. Dudosa al principio, Penny encontró consuelo en la enorme cocina industrial. Pasaba los días horneando, llenando los pasillos resonantes con el aroma a mantequilla dorada, vainilla en vaina, y masa creciendo. Los mafiosos endurecidos que vigilaban la finca, hombres como Lorenzo y Matteo, pronto se volvieron habituales en la barra de la cocina, cambiando sus miradas amenazantes por sonrisas ansiosas cada vez que ella sacaba focaccia fresca o croissants de chocolate del horno. Por primera vez en su vida, Penny se sentía valorada, no por su apariencia ni por su utilidad para un negocio hundido, sino por su bondad. Dominique, sin embargo, seguía siendo un enigma. Trabajaba hasta tarde en su estudio, manejando un imperio vasto que se extendía desde puertos de embarque legítimos hasta casinos clandestinos. Compartían la cena cada noche en la larga mesa de caoba, hablando de libros, arte y la logística de la finca. Él nunca comentaba sobre sus porciones de comida, nunca hacía chistes despectivos, y nunca cruzaba el límite físico que había establecido en su noche de bodas. Aún así, sus ojos grises pálidos seguían cada uno de sus movimientos con una intensidad que le cortaba la respiración. Todo cambió una tarde fría de noviembre. La comisión había exigido una reunión en el Hotel Pierre, sobre la Quinta Avenida, una gala benéfica de alto nivel destinada a mantener la fachada de filantropía legítima. Era la primera aparición pública oficial de Penny desde la boda. Madame Genevieve había confeccionado otra obra maestra para la ocasión, un vestido de terciopelo verde esmeralda de escote profundo que abrazaba las curvas de Penny y acentuaba los tonos ardientes de su cabello caoba. Cuando Penny bajó por la escalera principal, Dominique se detuvo en seco. Llevaba un smoking clásico Tom Ford, luciendo cada centímetro el millonario despiadado que era, pero su máscara compuesta se resquebrajó. La miró fijamente, la mandíbula apretada, un músculo palpitando en su mejilla. «Estás impresionante, Penélope», murmuró él, su voz más áspera de lo normal. Le ofreció el brazo, y cuando la mano de ella se deslizó bajo su codo, el calor que irradiaba a través de su saco le ancló el corazón acelerado. La gala era un nido de víboras reluciente. Jefes de las 5 familias se mezclaban con políticos y ejecutivos de Wall Street. Los susurros seguían a Penny y a Dominique mientras se movían por el salón, pero nadie se atrevía a hablar fuera de lugar. Dominique la mantuvo cerca, la mano posesiva sobre la parte baja de su espalda. La presentó con don Carmine Falcone, quien le besó los nudillos y elogió el excelente gusto de Dominique. Penny se mantuvo erguida, sacando fuerza del hombre de voluntad de hierro a su lado. Pero la delicada paz se hizo añicos justo antes de la medianoche. Dominique guiaba a Penny hacia el guardarropa cuando las pesadas puertas de vidrio del vestíbulo del hotel explotaron hacia adentro. Estalló el caos. Gritos de pánico rasgaron el espacio elegante mientras hombres armados y enmascarados, con armas automáticas, invadían el vestíbulo. No era un ataque al azar. Era un intento de asesinato dirigido, orquestado por Salvatore Moretti, un jefe rival desesperado por desmantelar al sindicato Rossi. «Al piso», rugió Dominique. No fue por su arma primero. En cambio, se lanzó sobre Penny, tumbándola detrás de una columna enorme de mármol justo cuando una lluvia de balas hizo pedazos el mostrador del guardarropa donde habían estado paradas apenas segundos antes. Los disparos ensordecedores resonaban por el vestíbulo. Lorenzo y Matteo, flanqueándolos desde atrás, devolvían fuego de inmediato, sus armas destellando en la luz tenue. Penny se tapó los oídos, gritando, mientras el yeso y el vidrio caían a su alrededor como lluvia. «Mírame», ordenó Dominique, sujetándole el rostro con ambas manos. Sus ojos pálidos estaban salvajes, despojando al jefe compuesto para revelar al protector feroz que había debajo. «Te vas a quedar aquí mismo. No te muevas hasta que yo regrese por ti. ¿Entiendes?» Antes de que pudiera responder, un sicario de Moretti flanqueó la columna. Dominique se giró, sacando su Glock personalizada, pero el hombre disparó primero. Penny observó horrorizada cómo la sangre florecía sobre el hombro izquierdo del saco del smoking de Dominique. Él ni siquiera se estremeció. Dominique devolvió fuego,
colocando 2 disparos precisos en el pecho del atacante, derribándolo al instante. En cuestión de minutos, la seguridad del hotel y los leales a los Rossi neutralizaron la amenaza. Las sirenas aullaban en la distancia. Dominique, sangrando y respirando con dificultad, se giró hacia Penny y la levantó en sus brazos. «Te tengo», susurró contra su cabello, ignorando su propia herida mientras la cargaba hacia la salida lateral, hasta un Maybach blindado que esperaba con el motor encendido. De vuelta en el complejo, la finca entró en cierre total. Un médico privado de la mafia curó el hombro de Dominique, confirmando que la bala había atravesado limpiamente el músculo. Una vez que el médico se fue, Penny se coló al dormitorio de Dominique. Él estaba sentado en el borde del colchón, sin camisa, un vendaje blanco resaltando contra su pecho bronceado y lleno de cicatrices viejas. «Deberías estar dormida», dijo Dominique con suavidad, levantando la vista hacia ella. Penny caminó hacia él, las lágrimas desbordándose de sus pestañas. «Recibiste una bala por mí. Ni siquiera dudaste. Hice un juramento de protegerte, Penélope. No rompo mis juramentos». Ella se detuvo justo frente a él, los dedos temblorosos trazando con suavidad el borde de su vendaje. «¿Por qué?», susurró ella. «Yo solo soy un pago de deuda, un peón para mantener contenta a la comisión». Dominique le agarró la muñeca, su agarre firme pero gentil. La atrajo hacia abajo, hasta que quedó sentada ahorcajada sobre su pierna sana, el vestido de terciopelo formando charcos de tela alrededor de ellos. «¿Crees que solo eres un pago?», preguntó él con voz rasposa, sus ojos ardiendo hacia los de ella. «Eres lo único puro en mi vida violenta y arruinada. Te veo sonreírle a mis hombres. Te escucho cantar en la cocina. No solo reconstruiste esta casa, Penny, me trajiste de vuelta a la vida. Me alejo de ti porque estoy manchado de sangre, y tú mereces a un caballero». «No quiero a un caballero», confesó Penny la verdad, finalmente liberándose. Le tomó el rostro entre las manos, sintiendo la barba áspera a lo largo de su mandíbula. «Quiero al hombre que me mira como si fuera la única mujer en el cuarto. Te quiero a ti». Dominique dejó escapar un gruñido bajo, su control finalmente rompiéndose. Capturó sus labios en un beso ardiente y desesperado. No hubo dudas, no hubo contención. Adoró su cuerpo, recorriendo cada curva con una reverencia profunda e innegable, borrando años de inseguridades en una sola noche ardiente. Le demostró que no era una carga, sino una reina digna de morir por defender. El invierno arrasó Nueva York con una venganza mordaz, cubriendo la finca Rossi con una nieve blanca y espesa. Habían pasado 2 meses desde la emboscada en el Hotel Pierre. Penny se había asumido por completo en su papel de dona de la familia Rossi. Manejaba las obras de caridad legítimas del sindicato, convirtiendo su pasión por la repostería en una fundación enorme que alimentaba a miles de familias en Brooklyn y Queens. Su confianza se disparó, anclada por el amor feroz y devorador que compartía con Dominique. Eran inseparables, una pareja de poder formidable que se ganaba el respeto en toda la ciudad. Pero en el bajo mundo, la paz siempre es temporal. Empezó con un teléfono desechable. Penny lo encontró pegado con cinta bajo el espejo de su tocador. Cuando sonó, el número estaba oculto. Contestó, el corazón golpeándole las costillas. «Penny, soy papá». La voz rasposa de Thomas Gallagher crujió por el altavoz. Sonaba frenético, aterrado. «¿Cómo metiste este teléfono aquí?», exigió Penny, apretando el auricular. No había hablado con su padre desde el día en que la vendió. «Escúchame, me van a matar», suplicó Thomas. «¿Moretti?» «Salvatore Moretti. Descubrió que intenté robarle de sus puertos el año pasado. Me tiene en el viejo astillero naval de Brooklyn. Dice que si no vienes sola y suplicas por mi vida, me va a dar de comer a los perros callejeros. Por favor, Penny. Ahora llevas el apellido Rossi. Él te va a escuchar. Me debes la vida». La sangre de Penny se congeló. Su padre era un hombre egoísta y cobarde, pero seguía siendo su padre. Su primer instinto fue correr, escaparse del complejo, y salvarlo. Pero recordó las advertencias de Dominique. Recordó la sangre en su camisa blanca en el hotel. Ya no era una chica ingenua e indefensa. Era la esposa de la mano de hierro. Colgó el teléfono y caminó directo al estudio de Dominique. Dominique levantó la vista de su libro de contabilidad, leyendo al instante la tensión en su postura. «¿Qué pasa, mi reina?». Ella puso el teléfono desechable sobre su escritorio de caoba. «Mi padre. Está en el astillero naval de Brooklyn con Salvatore Moretti. Quiere que vaya sola».
Es una trampa. Los ojos de Dominique se oscurecieron, una frialdad aterradora cubriendo sus rasgos. Tu padre es un tonto, pero intentar usar a mi esposa como carnada, eso ha firmado su propia sentencia de muerte. En 20 minutos, un convoy de camionetas negras salió disparado del complejo de Staten Island. Penny insistió en ir. Se negó a esconderse en una torre fortificada mientras su esposo peleaba sus batallas. Dominique la envolvió en un abrigo grueso de Marta, entregándole una pistola Sig Sauer compacta. Guárdala en el bolsillo. Quédate detrás de Lorenzo. El astillero naval de Brooklyn estaba desolado, un cementerio de barcos oxidados y contenedores de carga. La nieve caía de lado, iluminada por el resplandor duro de los faros de las camionetas mientras rompían el perímetro de la bodega. Dominique no negoció. Sus hombres invadieron el edificio con precisión militar. Para cuando Penny cruzó las puertas de metal corrugado, flanqueada por Lorenzo y Matteo, la pelea ya había terminado. Salvatore Moretti y 5 de sus hombres estaban de rodillas, sangrando y desarmados. Arrodillado a su lado, sollozando histéricamente, estaba Thomas Gallagher. Dominique estaba de pie sobre ellos, un monumento aterrador de furia. Miró hacia abajo, hacia Salvatore. Tocas mis negocios, te quito el territorio. Intentas tocar a mi esposa, te quito la vida. Sin un solo destello de emoción, Dominique levantó su arma y terminó permanentemente con la amenaza Moretti. Thomas gritó, arrastrándose hacia atrás sobre el concreto helado hasta que su espalda golpeó una viga de acero. Señor Rossi, por favor, me obligaron. Moretti me hizo llamarla. Yo nunca quise lastimar a Penny. Dominique giró su arma hacia Thomas, pero antes de apretar el gatillo, se detuvo. Volvió a mirar a Penny, sus ojos preguntándole en silencio cuál era su orden. Esta era su sangre. Era su decisión. Penny dio un paso adelante, sus botas costosas resonando suave contra el piso de concreto. Miró al hombre patético y lloroso que había pasado 24 años haciéndola sentir que no valía nada. La había vendido a un jefe de la mafia para salvarse a sí mismo. Y esa noche, había intentado intercambiar su vida con un rival para volver a hacerlo. Penny, por favor, suplicó Thomas, extendiendo una mano temblorosa. Soy tu padre. Te di la vida. No, dijo Penny, su voz firme, resonando clara en la bodega silenciosa. Me diste ansiedad. Me diste deudas. Y me vendiste como un camión usado. Lo único bueno que hiciste jamás fue presentarme a mi esposo. Levantó la vista hacia Dominique, sus ojos endurecidos con la resolución de una verdadera reina de la mafia. Él no significa nada para mí. Haz lo que tengas que hacer para proteger a nuestra familia. La expresión de Dominique se suavizó con un orgullo aterrador y absoluto. Bajó su arma, haciéndole una seña a Lorenzo. Límpienlo. Súbanlo a un carguero rumbo a Siberia. Si alguna vez vuelve a poner un pie en Norteamérica, mátenlo en el acto. Thomas sollozaba mientras lo arrastraban hacia la noche helada, desapareciendo de su vida para siempre. Dominique guardó su arma y caminó hacia Penny. La atrajo con fuerza contra su pecho, hundiendo el rostro en su cabello caoba. Eres magnífica, susurró contra su sien. Mi reina valiente y hermosa. Penny envolvió los brazos alrededor de su cintura, apoyando la cabeza contra su corazón acelerado. Había entrado a la familia Rossi esperando odio, crueldad, y una vida entera encogiéndose para caber entre las sombras. En cambio, había encontrado a un protector brutal que incendiaba el mundo entero solo para mantenerla a salvo. Había encontrado poder, y lo más importante, había encontrado un amor que era incondicional, feroz, y completamente suyo. El verdadero poder no se encuentra controlando a otros, sino reconociendo tu propio valor cuando el mundo intenta disminuirte. Penélope Gallagher pasó de ser un peón en un juego peligroso a la reina indiscutida de un imperio, demostrando que el amor más profundo a veces se esconde detrás de las sombras más oscuras. Si amaste esta historia intensa de romance de mafia, dale like a este vídeo, compártelo con tus amigos amantes del romance, y suscríbete al canal para más historias apasionantes de peligro y devoción.